Os hablan Rorschach y Raps. y os damos la bienvenida al laboratorio. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la Ouija. El ritual de la Ouija. Como en los anteriores episodios, daremos nuestra opinión acerca de la Ouija y pasaremos a contar, en este caso, dos historias reales sucedidas aquí en nuestro país, en España, que se tienen como las dos historias más impactantes de la Ouija en este país. Sin más dilación, empecemos. Lo primero de todo es saber en qué consiste el ritual de la Ouija. Se trata de un ritual de espiritismo que consta de un tablero con letras del alfabeto y otros signos que se utilizan en el espiritismo y hacer deslizar un vaso o algún otro objeto que sirva para apuntar con el fin de interpretar a partir de los movimientos en el tablero y las letras o signos que marque un posible mensaje transmitido por espíritus de muertos. Se tiene conocimiento que el primer tablero de la Ouija fue creado en 1891 y probablemente se trate del ritual más conocido por todo el mundo. Lo llegan a realizar adolescentes, hay muchísimas películas que se basan en la Ouija como trama principal y eso también ha causado intentos de desacreditar este tipo de rituales. Uno muy famoso fue el experimento Bayou, en el que los participantes no podían ver las letras del tablero y eso resultó en que las palabras que surgieron no tenían ningún tipo de coherencia y apenas pudieron formar alguna palabra con más de 3 letras que tuviera algún tipo de sentido. Eso lo que llevó a los investigadores es a una teoría de la acción ideomotriz que ya era conocida de antes, que lo que nos indica es que probablemente el movimiento del puntero es causado por pequeñas presiones de los dedos de cada participante de una forma totalmente inconsciente. Que cada participante ve la letra a la que podría ir, se lo imagina, y eso causa que inconscientemente el dedo haga pequeñas presiones sobre el puntero y al final acabe en las letras. Sí, esa es la explicación científica, pero ¿cómo explica la ciencia las dos historias que vamos a contar a continuación? Efectivamente. ¿Realmente tú crees que hay algo? Sí, bueno, de hecho eso lo dejamos claro en el primer episodio, del cual tenéis el link en la descripción, por si lo queréis ver. Yendo al grano, ¿tú, Raps, harías la Ouija? Sinceramente, no lo sé. Actualmente no, porque no tengo ganas de añadirme preocupaciones o algún tipo de problema que pueda repercutir en mi vida por causa de este tipo de rituales. Además no tengo ningún conocimiento sobre cómo realizarlos con las medidas de seguridad adecuadas, pero a lo mejor en un futuro en el que ya esté más familiarizado con este tipo de rituales y por cualquier razón de la vida necesite hablar con alguien que haya muerto, que haya fallecido, y esta sea la única forma que yo crea que sea posible para contactar, pues en ese caso probablemente sí. Pero en este momento actual, no, yo la verdad es que no me atrae la idea de realizar este tipo de rituales. Pero tú, Rorschach, ¿tú realizarías el ritual de la Ouija? Yo, definitivamente, ahora o en el futuro, no. Yo pienso que hay cosas que es mejor dejarlas, no tentar a la suerte, y realmente creo que es algo que, desde mi punto de vista, no merece la pena. Porque bien me puede no pasar nada, como me puede pasar algo. Y además algo bastante gordo. Ahora lo vais a ver en una de las historias. Lo que puede suceder no mientras haces la Ouija, sino después de haberla hecho. Eso es lo que a mí me echa hacia atrás. Lo que puede suceder después. Las consecuencias que puede tener. Pero ni siquiera te ves en un futuro, porque la muerte de algún familiar o de alguien muy querido puede llevarte a lugares que no conoces. Y la Ouija puede ser una salvación, aunque sea psicológicamente. No creo que sea la forma de pasar página más saludable, pero hay veces que no te ves en otra situación que es la única forma que crees que puedes usar. Ya, pero igualmente las consecuencias siguen estando ahí. Entonces yo pienso que haya muerto alguien cercano a mí, ni siquiera eso es algo que me llame a intentar hacerlo. Porque sí, me puedo llegar a comunicar con él, pero ¿y si pasa algo? ¿Realmente ha merecido la pena comunicarme con esa persona? Claro, para ti los riesgos son mucho más altos que
los beneficios que podría llegar a darte. Sí, totalmente. No es como, por ejemplo, en el episodio anterior en el que hablábamos de la exploración urbana, en el que los riesgos eran bastante altos, pero a mí personalmente los beneficios que puedo obtener de hacerlo me resultaban aún más altos. Entonces, pues sí que lo haría, pero en este caso veo unos riesgos demasiado altos. Es siempre mi opinión, claro. Claro, esto es algo totalmente personal, depende de cada persona y de todas formas, si lo haces, imagínate que lo haces todo con las medidas de seguridad que hay que tomar. Si todo lo haces perfectamente, tampoco te ves haciendo la ouija. No porque, y te voy a explicar exactamente por qué. Porque el que hagas todos los pasos a seguir, no hagas nada de lo que no debes hacer cuando haces la ouija, no quiere decir que no te puedas poner en contacto, sin tú quererlo, con un espíritu maligno. Y entonces ahí lo hagas todo perfecto, las consecuencias siguen estando ahí y son muy altas. Porque ya no es solo lo que te pasa en ese momento, es que, como he dicho antes, es lo que te pasa después. Y lo que te pasa después puede ser una agonía muy lenta. Y es que no solo te afecta a ti, puede afectar a la gente a tu alrededor. Bien, dicho esto, ahora vamos a pasar con las ya mencionadas 2 historias. Empezaremos contando la que se tiene como la segunda historia más perturbadora de un caso de ouija aquí en España, y la contará mi amigo Raps. El 25 de noviembre del año 2007, 5 adolescentes planificaron jugar a la ouija. Se habían preparado muy bien para ello. Tenían ya preparada la casa a la que iban a ir, una casa abandonada que estaba alejada de la civilización, y el líder del grupo, que era el portavoz de la sesión, ya se había curtido en este tipo de rituales de ouija y por lo tanto tenía experiencia y había tomado las medidas adecuadas para realizar esto de manera segura. Algunas de estas medidas de seguridad eran no cruzar las piernas ni tener objetos religiosos cerca durante la sesión y, lo más importante de todo, no levantar las manos del oráculo hasta que el espíritu estuviera de acuerdo en marcharse. Una vez ya realizada la invocación, cuando ya estaban en medio de la sesión, la primera pregunta que el portavoz hizo fue: si la presencia de alguno de nosotros te molesta, dinos quién es y se marchará. El espíritu, o lo que fuera, indicó el nombre de 3 de los presentes, que tuvieron que marcharse porque el portavoz les obligó a irse, quedando solo 2 en el ritual. Al salir los 3 jóvenes, que habían sido expulsados por el espíritu, notaban que habían perdido su tiempo en hacer algo que no les iba a reportar nada. Entonces, una vez que ya estaban bastante alejados de la casa, todavía no lo habían perdido de vista, oyeron un estruendo muy grande. La casa se había venido abajo, aplastando violentamente a los 2 muchachos que habían quedado en el ritual. Esos 3 que quedaron fuera resultaron ser los testigos del segundo caso más perturbador ocurrido en una sesión de ouija en España. Aquí se puede ver lo que decía antes, que estos chicos tomaron las medidas adecuadas y 2 de ellos resultaron muertos. Los escépticos, yo entiendo que puedan decir que simplemente en ese momento coincidió que la casa estaba en muy mal estado y al estar en muy mal estado se vino abajo. Porque eso es lo que dijeron los chicos, que el espíritu había dicho que ellos 3 se saliesen. Pero claro, no se puede probar. Pero yo realmente pienso que fue cosa de algo más. Realmente ellos 3 son los únicos testigos. Puede que ocurriera más de lo que aquí se narra. Que es muy extraño esa coincidencia de que los 3 justo salgan y luego se derrumbe la casa. El siguiente caso, que ocurrió en Vallecas, un barrio de Madrid, en 1991, se considera el caso más perturbador acontecido en España en relación al ritual de la ouija. Ahora Rosa se dispondrá a narrarnos lo acontecido. Como ha dicho Raps, esta historia ocurrió en Vallecas en el año 1991. Bien, una chica llamada Estefanía Gutiérrez, que tenía 18 años, un día de marzo de ese año, del 91, decidió hacer la ouija en el instituto con unas amigas suyas. Estaban en el recreo y entonces no había ningún profesor y la hicieron. Y mientras estaban en medio del ritual, apareció de repente una profesora y entonces cogió el vaso y lo tiró contra el suelo, rompiéndolo en muchos pedazos.
Entonces, en ese momento, se cuenta que el vaso estaba lleno de una especie de humo y al romperse contra el suelo, ese humo entró por la nariz de la chica. Esta no es la primera vez que Estefanía practicaba espiritismo. En meses anteriores solía hacerlo con frecuencia, tanto sola como acompañada. Pero fue a partir de ese ritual de Ouija cuando su vida y la de su familia cambiarían para siempre. Porque claro, cabe decir que el ritual no se terminó como a determinarse un ritual Ouija, porque ellas estaban, no se sabe si estarían hablando con un espíritu en ese momento o habrían conseguido contactar con uno, pero fuese como fuese, no lo habían terminado de manera correcta. No habían cerrado la conexión Efectivamente, correctamente. entonces quedó alterado. Pues días posteriores al ritual, Estefanía empezó a tener convulsiones que probablemente fueran epilepsia y que la dejaban rígida con los ojos en blanco mientras balbuceaba. Esto se repetía periódicamente hasta que un día ya la familia, muy preocupada, decidió llevarla a hospitales. La siguieron llevando a más hospitales distintos, pero nada, ninguno daba con la solución. Y mientras tanto, ella aseguraba que tenía visiones nocturnas de un grupo de hombres en corro alrededor de su cama, que tenían los rostros vacíos, llamándola por su nombre y reclamando su compañía, y que decían cosas como «ven con nosotros». La noche del 14 de agosto, Estefanía sufrió un ataque de catalepsia severa. Al cabo de unas horas, mientras la chica gritaba, convulsionaba, pues la llevaron al hospital Gregorio Marañón, donde cuando llegó ya estaba en estado de coma. Y finalmente falleció. La autopsia, realizada por el forense Pedro Cabeza, no deja un resultado claro de la causa por la que murió, ya que fue una muerte súbita y sospechosa, como él mismo dijo. Pero la historia no acaba aquí, de hecho, no ha hecho más que empezar. Según cuentan los padres de Estefanía, desde el momento en que falleció, comenzó el tormento. Y sí, la muerte de la chica no fue su peor tormento. En la casa empezaron a sucederse sucesos paranormales constantemente. La voz de Estefanía llamando a gritos a su madre, sin que hubiese ninguna presencia, lógicamente. La cama de la chica revuelta. Y a todo esto había que añadirle que escuchaban las carcajadas de un anciano en la casa. Y este anciano resultó ser el abuelo de Estefanía, el cual había muerto unos meses antes que la propia Estefanía, y antes de morir prometió hacerles la vida imposible, ya que según dice Concepción, la madre de Estefanía, su padre sentía mucha inquina por todos ellos y en especial por Estefanía. Visto lo que sucedía, Concepción hizo varias pruebas, como por ejemplo echar harina en el suelo, irse de casa y al regresar encontrarlo con pisadas, con huellas, colocar hilos entre las puertas y encontrarlos roto a su vuelta a casa. Y una noche, ya muy cansados, colocaron una alarma para ver si es que alguien se colaba en la casa o algo. Entonces una noche sonó la alarma, se levantaron, mearon toda la casa y no encontraron nada. No había nadie en la vivienda. Días después de todo esto viene lo que fue uno de los peores sucesos. Las hermanas de Estefanía, que dormían en una misma habitación, vivieron un episodio realmente aterrador. Raps nos contará lo que dijeron. Se oyó como un silbido por el pasillo, algo que ya habíamos escuchado otras noches. De repente, oímos las dos como un lamento muy cerca de la puerta del dormitorio. No podíamos ni subir una ni bajar la otra por el terror. De pronto, en el suelo notamos algo. La luz de las farolas entraba por la ventana y se veía con claridad. Por eso observamos que había alguien más allí con nosotros. Creímos morir. Una cosa larga, con forma de hombre, como si un hombre se arrastrase, con la cabeza toda negra, sin ojos, sin boca, sin nada. Iba con el pecho pegado al suelo, deslizándose a lo largo de la habitación. Empezamos a gritar, y justo entonces comenzaron las muñecas que tenemos amontonadas en una pared a ser lanzadas contra el otro extremo con fuerza, una tras otra, y empezó a sonar todo con golpes y gritos. Cuando abrieron la puerta a nuestros padres, nos encontraron encogidas cada una en su cama, y todas las muñecas tiradas por el suelo, como si alguien hubiera estado jugando con ellas durante horas. Muy cansados ya de que día tras día y noche tras noche sucediesen estas cosas, terminaron por ponerse en contacto con la Policía Nacional. Entonces un día, esta fue a su casa a tomar declaración de lo que tenían que decir. El inspector José Pedro Negri no se encontró ninguna explicación razonable a lo que allí sucedía, ya que la patrulla entró en la casa y lo que ese día allí vieron hizo que dejaran de ser escépticos por el resto de su vida.
Raps nos contará lo que vieron. A las 2:40, por el canal 7 de H50, llama al Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar claramente cómo una puerta del armario, perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera que, el fenómeno al que estamos haciendo referencia, le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo. Según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster. Como conclusión, los 4 agentes certificaban que allí, en la humilde casa de Vallecas, hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Si todo esto os parecía demasiado, os podéis preparar para lo que sucedió después, y la que es para mí la anécdota más aterradora. Una noche, una foto de Estefanía, cuyos padres tenían en un marco con cristal, ardió. Pero no ardió todo el conjunto, no. Solo ardió la foto, lo cual es imposible, porque la foto estaba entre la lámina de madera del marco y el cristal, sin oxígeno dentro. No se puede producir una combustión. Y además, nada más se quemó, es lo que digo, simplemente por dentro, lo cual es totalmente imposible. Finalmente, visto lo que había sucedido, lo que sucedía y lo que hubiese seguido sucediendo, la familia decidió mudarse de casa. Los posteriores inquilinos del domicilio donde vivió la familia Gutiérrez nunca han experimentado ningún hecho paranormal. Y en la nueva casa de la familia Gutiérrez, al principio sí que decían que existieron unas leves manifestaciones, pero nada más allá. Pararon y desde ese día no ha ocurrido nada extraño. Pero sí que es verdad que un día el equipo del programa televisivo Cuarto Milenio, el cual hizo un programa hablando sobre este caso, en una entrevista que estaban haciendo a la familia en la nueva casa en la que vivían, grabaron en el audio unas voces que decían: no puedo, déjala, está tarada, ojo, no hemos comenzado. Y aquí, finalmente, acaba la historia, la que se tiene como la peor historia de un ritual de Ouija ocurrida en España. Esto es a lo que me refería al principio del episodio, cuando decía que lo que más me tiraba para atrás no era lo que te puede pasar haciendo la Ouija, sino lo que te puede pasar después. Porque, ¿qué le pasó a Estefanía mientras hacía la Ouija? Absolutamente nada. Pero mirad la historia que hay detrás de ese día. Algo tan simple como eso puede crear algo tan complejo. Yo, es lo que he dicho antes, prefiero no hacerlo por esto que se acaba de ver. Lo peor es que lo que hizo Estefanía luego repercutió en toda su familia. Efectivamente, es también lo que he comentado antes, que puede afectar a otra gente. Es muy peligroso. No instamos a ninguna persona a que realice este tipo de rituales sin las debidas precauciones y sin los conocimientos previos que son necesarios para realizarlos correctamente. No se sabe si fue porque Estefanía no acabó de cerrar la conexión con el espíritu o simplemente algún tipo de ente se adhirió a ella y ya no pudo escapar su familia, pero lo que está claro es que este tipo de cosas hay que hacerlas con cabeza y respetando completamente lo que representan. Sí, muy importante eso. Hacer estas cosas siempre con cabeza y con respeto. Este ha sido el episodio de hoy. Esperemos, como siempre, que os haya entretenido, os haya gustado y os haya aportado algo. Eso es lo más importante, que os aporte algo. Y vosotros decidiréis si hacer o no este ritual. Si queréis, nos lo podéis hacer saber en los comentarios. Os han hablado Rorschach y Raps. Y nos vemos en el próximo episodio.